Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y emprendimiento. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos escuches, el lugar del mundo en que nos escuches o el uso horario en que nos escuches. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Emprendedores Senior. Y quiero, antes de empezar a hablar con nuestro invitado, quiero agradecer, siempre me gusta ver las estadísticas del podcast antes de los episodios, y quiero agradecer a la gente del sur de Estados Unidos que nos escucha, que sobre todo en Spotify ha tenido un crecimiento bastante interesante en el último tiempo. Hoy vamos a hablar con un emprendedor que es senior, tanto tecnológicamente como por edad, eh, que tiene un emprendimiento de los que diríamos que son punteros, pero mejor que nos lo cuente él. Buenas tardes, Mario. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos grabando a última hora de una jornada de trabajo y se agradece que nos destines un ratito. Un Cuéntale a la placer. gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿quién es Mario Garcés? Bueno, Mario Garcés te lo puedo resumir en mi frase vital, ¿no? Es el resultado de reflexión de muchos años, ¿no? Yo siempre me defino como la experiencia del anciano, la fuerza del guerrero y el alma de un niño. Es la forma en la que me gusta definirme, ¿no? Engloba muy bien las tres características que considero que me definen a la hora de afrontar la vida, y no solo la vida, sino en todas sus facetas, los procesos empresariales, de emprendimiento, etcétera, etcétera. Esa reflexión está basada en muchos años de experiencias diferentes, tanto personales como profesionales, ¿no? Hasta que llegas un poco a sentirte cómodo con ella, y es un poco lo que me define. Me ha gustado mucho lo que has dicho del alma de niño porque es algo que no tenemos que perder, sobre todo cuando nos acordamos de que éramos niños, éramos inocentes, éramos curiosos, nos gustaba jugar, nos gustaba improvisar. Tú y yo somos más o menos de la misma edad y somos de la generación, como yo defino, la generación bisagra, que nacimos analógicos y nos fuimos transformando en digitales a medida que fuimos creciendo ya con las canas. Sí. Tú más tecnológico que yo. Pero bueno, me ha parecido sumamente interesante la reflexión porque no hay que perder ese espíritu de curiosidad que uno tiene cuando es niño. ¿Y cómo termina un empresario que tiene una empresa pionera en el desarrollo tecnológico, dejando una gran ciudad para emprender en un sitio precioso como son los Pirineos? Pues mira, eso es una historia de un viaje de ida y vuelta, ¿no? Yo mi primera empresa tecnológica la creé muy jovencito con dos socios en el año 95, una empresa de software con la que tuvimos bastante éxito para ser lo pequeñitos que éramos. Y en un momento determinado, pues aunque mis relaciones profesionales han sido excepcionales y los que empezaron siendo mis mejores clientes son hoy por hoy mis mejores amigos, llegó un momento en que bueno, necesitaba un cambio de sector, un cambio de orientación vital, ¿no? Coincidiendo además con circunstancias personales. Entonces, bueno, la idea era irme al ámbito de la consultoría y el desarrollo de recursos humanos, y en ese sentido, pues, bueno, pues decidí irme a montar un hotelito rural que me sirviera de infraestructura para acoger los grupos de empresas y de particulares que vinieran a hacer desarrollo personal y desarrollo de capacidades emocionales principalmente, ¿no? ¿Y por qué en la naturaleza? Pues porque la naturaleza ha sido la gran herramienta que me ha permitido alcanzar reflexiones como la que te daba en la introducción, ¿no? Es un espacio que tiene una serie de factores que influyen muy positivamente a la hora de afrontar desafíos vitales, profesionales, emocionales. Y entonces, bueno, pues la idea era un hotelito rural en un entorno privilegiado como es la montaña, ¿no? Después de tiempo buscando ubicación, pues encontré un sitio que estaba, un proyecto que estaba en venta aquí en el Pirineo, y era una zona que yo ya conocía, aquí el Valle de Benasque, yo había estado haciendo actividades de montaña y demás. Y bueno, pues de la noche a la mañana, en cuestión de poco más de 15 días, tomé la decisión de cambiar de ubicación y de vida.
Y así fue como empezó la aventura. Me vine aquí a montar un hotel rural y he terminado montando una empresa de inteligencia artificial. Bueno, ahora nos contarás ese cambio de brújula, pero una empresa tecnológica en un valle del Pirineo, supongo que los condicionantes tecnológicos, valga la redundancia, de conexión a Internet, de acceso y de que puedas establecerte en un local en condiciones, no sé si lo has improvisado o estaban ya en el sitio y tú dijiste, me quedo aquí porque reúne todas las condiciones. Bueno, la verdad es que yo llevo ya viviendo aquí en el Pirineo 17 años hace ahora. A lo largo de este tiempo, obviamente, las infraestructuras de comunicaciones se han ido mejorando de forma gradual y sustancial. Es verdad que todavía hay ubicaciones como la propia nuestra, donde tenemos la primera oficina, y ahora te explicaré algunos de los problemas que nos hemos encontrado, que todavía no tienen acceso directo de fibra, porque son pocos vecinos y hay veces que hay infraestructuras que el coste de cruzar una carretera, pues a lo mejor no compensa para los 4 o 5 vecinos que estamos al otro lado de la carretera. Entonces, ese tipo de cosas sí nos hemos encontrado. Es verdad que estoy en un valle que está altamente digamos, comunicado, porque tenemos varias redes de fibra de varios proveedores que entran en el valle, pero no llega todavía a todos los pueblos. Entonces, no, claro, eso no ocurre en todos los valles. Hay valles mucho más despoblados aquí en el Pirineo, pues que a lo mejor no llegan a tener esa infraestructura y utilizan infraestructuras, digamos, de menos ancho de banda. Entonces, el problema fundamental, y fíjate, curiosamente, lejos de las comunicaciones, porque nosotros no hacemos de momento un uso intensivo, porque trabajamos con hardware local, que nos permite llevar a cabo los procesos de entrenamiento de los sistemas y demás. El problema fundamental que tenemos es un problema de ubicación habitacional, es decir, de dónde ubicar un negocio, y no solamente un negocio, sino a la gente que estoy fichando, ¿no? La gente que estoy reclutando, que son gente mínimo con un nivel de máster en ciencia o en tecnología, se convencen de venirse al Pirineo, a un lugar remoto, por el proyecto, pero lo que más nos está costando es encontrar una casa para que puedan vivir. Entonces, eso limita mucho el desarrollo del territorio. Y eso está principalmente condicionado por un proceso parecido al que se produce en el centro de las ciudades, de gentrificación provocado por el turismo. El turismo ha hecho que los espacios habitacionales que existen en el valle se dediquen principalmente como pisos turísticos o pisos de temporada y entonces, bueno, pues está dificultando mucho el crecimiento orgánico del propio valle. Es llamativo porque todos los días escuchamos, prácticamente todos los días escuchamos de que la España vaciada necesita que se establezcan empresas, que haya emprendimiento y luego cuando se establece una empresa, lo que parece lo más elemental, que es que la gente tenga su vivienda, mm, pasa a ser el principal problema. Y desde el punto de vista de tu emprendimiento, cuéntanos qué hace tu empresa. Bueno, mi empresa, como te comentaba, no era, es el resultado, es una derivación de un proyecto inicial que iba dirigido al desarrollo de recursos humanos. Ese proyecto fracasó, no conseguí ponerlo en marcha con la solvencia suficiente para que fuera rentable. Y lo que sí que hice a lo largo de ese intento de puesta en marcha de ese proyecto fue invertir una gran cantidad de recursos y de tiempo en hacer investigación básica, en este caso en el ámbito de neurociencia. Entonces, llegado el año 2019 y viendo los avances que se habían producido en el ámbito de inteligencia artificial y siendo yo informático, pues me di cuenta de que el conocimiento que había adquirido a lo largo de estos años se podía redirigir hacia el ámbito de una empresa tecnológica, en este caso de inteligencia artificial de tipo general. Y esa fue la decisión, decir, bueno, abandono el intento de entrar en el ámbito de recursos humanos y me dirijo de nuevo al ámbito que conozco, que es el ámbito tecnológico, aplicando toda esa inversión en investigación y desarrollo que se había hecho en esos años de intento. Entonces, bueno, es una serendipia encontrar ese camino secundario, ¿no? Y en este momento, además, bueno, en el medio vino la pandemia, supongo que habrás pasado la pandemia en los Pirineos. Eh, Tu equipo está
en crecimiento, por lo que tengo entendido, y es fácil encontrar gente preparada en España, porque también leemos que hay requerimientos de las empresas tecnológicas que no están cubiertos, ¿no? Y se da el contrapunto de tenemos profesionales senior que no consiguen trabajo y empresas tecnológicas que no consiguen gente. ¿Cuál es la realidad para ti? Bueno, a ver, en principio mi experiencia es que no ha sido excesivamente difícil conseguir personal cualificado. Mis compañeros son gente que tienen un nivel de preparación a nivel de formación muy bueno y es verdad que la limitación principalmente está siendo financiera porque la gente senior pues efectivamente tiene unos costes mucho más elevados, ¿no? Entonces, a pesar de la juventud, la preparación que tienen y la voluntad que ponen en el desarrollo del proyecto suple con creces, ¿no? Su falta de más experiencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que proyectos como el mío pues tienen relativamente fácil el conseguir que venga gente a subirse al barco, ¿no? Al proyecto. Pero es verdad que habrá otros proyectos pues, que a lo mejor cueste más que la gente se enganche y sean capaces de desplazarse hasta el punto de cambiar su domicilio y venirse a un lugar remoto, ¿no? Entonces, en este caso es el proyecto el que principalmente engancha y es relativamente fácil que la gente se enganche con el proyecto porque, como tú bien has dicho, es un proyecto de vanguardia, ¿no? Y desde el punto de vista estructural, ¿necesitas que físicamente estén ubicados en el mismo entorno o se puede trabajar de forma remota? A ver, en principio, el enfoque es un enfoque que tiene que ver un poco con lo que te contaba antes de la naturaleza, ¿no? Igual que la naturaleza es una herramienta fascinante para desarrollar las capacidades personales y resolver desafíos vitales o profesionales, pues en este caso la naturaleza es un entorno privilegiado para llevar a cabo una tarea intelectual, de trabajo intelectual. Como en esta fase del proyecto el 100% de nuestro tiempo está dedicado a la investigación y el desarrollo y es puramente trabajo intelectual, buscar alternativas, soluciones, plantear los problemas adecuados y ver cómo los abordamos, pues en principio mi enfoque es un enfoque presencial, porque es delante de una pizarra o con un cuaderno sentados en medio de un prado, donde van a surgir ideas que nos van a permitir desbloquear esos desafíos técnicos importantes que intentamos salvar. Entonces, sí, la presencialidad en este caso es fundamental, lo cual no quita que luego tengamos épocas o momentos de tareas que podemos llevar a cabo de forma distribuida. Entonces, sí que tenemos la flexibilidad de poder teletrabajar, por ejemplo, como es el caso esta semana, que tenemos media semana presencial y media semana vamos a teletrabajar y aprovechar cada uno pues, para volver a ver a la familia y demás, ¿no? Supongo que eso te habrá solucionado también un poco el tema del emplazamiento físico, ¿no? Que la gente se pueda desplazar por 2 o 3 días y no de forma permanente. Sí, eso yo entiendo que esa flexibilidad era una premisa con la que yo contaba, dado que no todo el rato estamos trabajando todos juntos sobre un proyecto, un problema concreto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hacemos como ciclos en los que se aborda un proceso de trabajo en equipo, de brainstorming, de intercambio de ideas, de aproximaciones, y a partir de ahí necesitamos espacio para trabajar cada uno individualmente, pensar, buscar alternativas y luego volver a poner en común. Entonces, encaja bastante bien con esa filosofía de podernos desplazar coyunturalmente a teletrabajar, ¿no? Estamos en un momento tecnológico donde ya la palabra metaverso es algo que escuchamos casi a diario. Evidentemente, todavía la brújula tecnológica la sigue marcando Estados Unidos. ¿Cómo está España con respecto a otros países de Europa en el sector en el cual tú estás emprendiendo? Bueno, a ver, el metaverso no es mi ámbito de conocimiento específico, No, es el ámbito... hablaba de metaverso por decir que la inteligencia artificial, la generación de contenido, el big data, son palabras que en el emprendimiento cada vez son más normales, ¿no? Que antes nos parecían cosas absolutamente lejanas y cada vez Sí. son más cercanas. Entiendo que lo tuyo no es exactamente eso, pero desde el punto de vista de desarrollo tecnológico en inteligencia artificial, ¿cómo estamos con respecto a nuestros vecinos de Europa?
Pues hombre, yo creo que lo bueno que tiene el desarrollo de inteligencia artificial y demás tecnologías asociadas, ¿no? Relacionadas con el proceso de Big Data y demás, pues es que las limitaciones y las oportunidades son muy parecidas en cualquier lugar del mundo. Al final es un trabajo intelectual que puedes llevar a cabo en cualquier parte, pero es cierto que para determinados abordajes tecnológicos la necesidad de infraestructuras técnicas de mucha capacidad, digamos, es un condicionante, ¿no? Las inversiones que hay que hacer en equipos para conseguir entrenar determinados modelos, pues solamente las pueden hacer a lo mejor grandes empresas como son Google, Amazon, Facebook, etcétera. Eso, de hecho, está poniendo en riesgo incluso el sector, no solamente en España, sino en el resto del mundo e incluso en Estados Unidos. Están fichando gente de la investigación básica de las universidades a base de talonario para que se vayan a la empresa privada y están dejando las canteras de investigación científica faltas de modelos senior que orienten a las nuevas generaciones de investigadores, ¿no? Y entonces están vaciando los departamentos de matemáticas, de física y de informática para nutrir los equipos de desarrollo en las grandes empresas. Eso es un problema que yo creo que es generalizado. Son perfiles que están muy demandados y que, de hecho, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuesta mucho dinero fichar gente senior con determinada experiencia en estos ámbitos porque están muy demandados y se encarece muchísimo su fichaje, ¿no? Entonces, yo creo que España está un poco en línea con lo que es el resto de países avanzados y aprovechando esas capacidades. Hombre, es verdad, me viene que los servicios de computación en la nube pues ofrecen determinadas capacidades que ya no tienes que tener localmente, pero también es verdad que los costes se te pueden disparar de forma desproporcionada en cuanto hagas un uso intensivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en línea con el resto de los países. Nuestro problema, como siempre, y esa sí es una diferencia fundamental, yo creo, es la parte de financiación. Y lo digo con la boca pequeña, porque yo ahora mismo estoy funcionando con subvenciones públicas generosas para llevar a cabo los procesos de investigación y desarrollo, pero es verdad que no es nada fácil conseguirlas, no es nada fácil cubrir la parte de financiación que no, porque una cosa es que te concedan las subvenciones y otra cosa es que te den las subvenciones. No funciona así. Te proporcionan un porcentaje de esas cantidades que se te conceden, pero el resto lo tienes que financiar. Y ahí es donde hay una diferencia fundamental. Esa sí que es la diferencia fundamental a la hora de abordar proyectos tecnológicos, la financiación. Sin saberlo, te has adelantado a otra pregunta que orientada a eso, que es verdad que existen líneas de subvenciones desde la administración, pero el inversor en emprendimiento, por suerte han surgido muchas startups muy buenas en el último tiempo en España, pero no es lo mismo invertir en una startup que invertir en tecnología, que lo mismo necesita un tiempo de consolidación o de investigación, y lo mismo no llega a un callejón sin salida, ¿no? ¿Existe ese inversor privado de riesgo o todavía Eh, no están mentalizados? Mi experiencia es que no. Mi experiencia, por lo menos en este país y con los contactos que he hecho a nivel de capital riesgo internacionales y demás, es que el inversor privado entra en fases más avanzadas de los proyectos tecnológicos, sobre todo cuando son proyectos un poco desafiantes al statu quo de las grandes compañías, ¿no? Como es el caso nuestro. No, no, el capital privado espera a fases más tardías dentro del proceso. Cuando ya tienes un prototipo, cuando ya tienes un producto mínimo viable, empiezas a hacer ensayos en un mercado restringido, ahí ya sí están mucho más dispuestos. Pero en las primeras fases, no, mi experiencia, que no se puede generalizar, pero mi experiencia, y me he movido mucho en ese sentido y he contactado con muchas posibles inversores de distintos perfiles, mi experiencia es que no. Es verdad que se está metiendo, también depende del sector. Por ejemplo, el ámbito con el que has comentado, el metaverso, que es el primer objetivo comercial que hemos definido por facilidad de acceso a mercado, rapidez y economía a la hora de los recursos que necesitaríamos para accederlo, sí que se están haciendo inversiones importantes en ese sector. Entonces, un proyecto tecnológico que aporte valor en un mercado que empieza a emerger y que parece que va a ser el que tome digamos, la iniciativa dentro del tema de la siguiente vuelta de Internet, lo que va a ser el Internet 3.0, etcétera,
pues sí que parece que ahí atraes más la atención y hay más, digamos, capital riesgo dispuesto a entrar. No tanto por tu tecnología y tu proceso, como por el potencial crecimiento de un mercado que está empezando, ¿no? Entonces, pero en España, mi experiencia, y yo creo que es importante decirlo, a nivel bancario clásico, cero patatero. O sea, no entienden los conceptos tecnológicos y menos en cuanto te sales un poco de lo... Y ya no te hablo de si son bancos en el ámbito más rural, ¿no? Pues Sí. muy difícil. O tienes un primo con mucho dinero o un aval hipotecario o no tienes nada, ¿no? Claro, eso, cuando hablas con los bancos, yo siempre les digo, ¿qué parte de no tengo casa porque me lo he gastado en investigación es la que no has entendido? ¿Vale? Pues no lo entienden, no lo entienden. No entienden la tecnología, no entienden que alguien venda su empresa y su casa para meterse en un proyecto de investigación que luego encuentra una aplicación diferente, pues no lo entienden. Entienden, son de ladrillos y de cerdos. De cerdos Lamentable. literalmente. Es lamentable, es lamentable. Volviendo a tu empresa, ¿cómo está conformada a nivel de equipos? ¿Son todos informáticos o trabajas con equipos multidisciplinarios? Bueno, mi enfoque desde que era crío, a mí me resulta natural el extrapolar modelos o cosas que aprendo en un ámbito determinado a otro ámbito diferente, ¿no? Siempre mi cabeza encuentra correlaciones, encuentra relaciones improbables entre cosas. Según estás leyendo un artículo o un libro, pues de pronto encuentras un enlace con algo que te viene a la cabeza y que tu mente encuentra como un match, ¿no? Entonces, ese enfoque permea todo lo que es la construcción del equipo. Entonces, en el equipo está constituido por figuras complementarias y diferentes, empezando en el ámbito de la neurociencia, siguiendo por la psicología y luego pasando por la inteligencia artificial y el desarrollo, y luego ya la parte más aplicada en la implementación en el ámbito de la realidad virtual y de los videojuegos, ¿no? Entonces, de momento somos 6 personas y esos son los perfiles que forman parte del equipo. La idea es que sigan entrando perfiles nuevos y una de las estrategias que seguimos, que a mí me parece muy bonito, es invitar a compartir con nosotros alguna sesión de intercambio de ideas y de brainstorming a gente que viene de ámbitos completamente distintos. Por ejemplo, pues a gente que viene del ámbito del cáncer, de la inmunología, de la química, de la física. En todos los ámbitos hay modelos y hay problemas que se han resuelto con cosas que podemos tratar de extrapolar al ámbito de los problemas que nosotros tratamos de afrontar, ¿no? Y el meter elementos diferentes a compartir con nosotros sesiones de trabajo y a intercambiar ideas es una cosa que estamos tratando de poner en marcha y que para mí va a ser un complemento muy importante de cara a dinamizar la capacidad intelectual del equipo, ¿no? Dentro del límite de lo que nos puedas contar, para que la persona que nos escuche y no esté muy formada en el ámbito de la inteligencia artificial, danos un ejemplo de los desarrollos que estáis haciendo. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es superar el estado del arte de la inteligencia artificial actual, que yo siempre utilizo la analogía, ¿no?, de que es el equivalente a los reflejos de los seres vivos. Los seres vivos tenemos programas de respuestas reflejas, que vienen muchas de ellas programadas a nivel genético y que están presentes desde el nacimiento, que nos permiten resolver pues, una serie de problemas de forma muy rápida, muy eficaz y muy eficiente, ¿no?, porque están diseñados específicamente para eso. Pero cualquiera sabe que es muy difícil interactuar en un mundo real solo con reflejos. Entonces, el resto de capacidades que tenemos los seres vivos, más o menos desarrolladas, dependiendo del nivel evolutivo, pues surgen de otro tipo de dinámicas y de otro tipo de procesado de información. Nosotros estamos intentando hacer ese salto desde lo que es la inteligencia artificial actual, más enfocada en el nivel de los reflejos, por decirlo así, hacia las capacidades cognitivas avanzadas, ¿no?, donde la máquina no solamente encuentra patrones estadísticos de la información que tú le das y establece umbrales a partir de los cuales te devuelve una respuesta, sino que procesa de forma cognitiva y toma como una cierta conciencia, aunque no en el sentido biológico, pero sí que simulada los procesos conscientes de la información que le estás proporcionando, ¿no?
Entonces debería ser capaz de llegar a encontrar pues, relaciones entre conceptos que a priori pues, eso es lo que hacemos los seres humanos, analogías, metáforas, todo este tipo de herramientas que utilizamos los seres vivos, pues sobre todo los seres humanos, pues la tecnología hoy por hoy le es muy difícil hacer eso. Se me están ocurriendo un montón de preguntas, pero tenemos un tiempo reducido. Esto nos dará pie a otro café virtual o vino virtual o lo que tú quieras, porque Sí. me imagino que el horizonte es el infinito, ¿no? Qué apasionante. Realmente me fascina que haya emprendedores de este nivel en España y que además emprendiendo en un ámbito que no sea el centro de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, que es donde creemos que está todo el desarrollo tecnológico. Antes de quedarnos sin tiempo, me gusta siempre hacer un ejercicio para la gente que nos escucha, para seguir con la línea con la cual creamos este podcast, y es el de invitar a esta mesa virtual que tenemos tú y yo a una señora, a un señor que han estado trabajando, en el caso, vamos a asimilarlo a lo vuestro, que han estado trabajando para una gran tecnológica o que ya llevan una trayectoria, pero que no siempre han estado bajo el paraguas de una gran empresa, ¿no? Y que no se han atrevido a dar el salto al emprendimiento. ¿Qué 2 o 3 consejos básicos les darías para que empiecen el camino en la dirección correcta? Pues el que suelo dar siempre y que yo creo que es la base fundamental sobre la que luego se construyen el resto de decisiones es el autoconocimiento. Para mí, el conocerte muy bien a ti mismo, saber cuáles son tus objetivos de corto, medio y largo plazo, aceptar cuáles son tus capacidades y tus limitaciones, estar dispuesto y conocer cuáles son tus límites de asunción de riesgos. El autoconocimiento es la base fundamental para emprender o para iniciar un proyecto de emprendimiento. Si no sabes quién eres, si no tienes claros tus objetivos, puedes hacerlo, pero aparte de que va a ser muy duro, corres un alto riesgo de que sea una vía muerta. Entonces, lo primero es sentarse con uno mismo, dedicarse tiempo antes de tomar la decisión y luego, una vez que ya esa fase la has superado, pues sobre todo fijar muy bien, yo siempre insisto, una vez que te conoces a ti mismo tienes que fijar muy bien a dónde quieres ir, cuál es el objetivo de largo recorrido. ¿Vale? A veces pongo un ejemplo, cuando yo aprendí a patinar sobre hielo, muchas veces tiendes a mirarte los pies, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te miras los pies, las cosas cambian muy rápidamente, te desestabilizas y te caes. Y un profesor, bueno, un gran patinador que conocí, me dijo, tú lo que tienes que hacer es mirar a dónde quieres ir, a lo lejos. Dice, porque eso te da estabilidad visual y el cerebro aprende a equilibrarse de una forma mucho mejor. Bueno, pues en el caso del emprendimiento es exactamente lo mismo. Tú marcas el rumbo hacia donde quieres ir, el destino hacia donde quieres ir, pero no intentar nunca fijar el camino por el que vas a llegar ahí, porque ese es lo que va a ser una aventura. De hecho, el emprendimiento se tiene que plantear como una aventura, es una aventura, con todo lo bueno y lo malo que tiene una aventura, de riesgos, de sorpresas, de sorpresas positivas, sorpresas negativas, de hechos inesperados, ¿no? Entonces, enfrentarlo como una aventura, conociéndose muy bien y teniendo muy claro a dónde se va, para que cuando pierdas el rumbo puedas volver a recuperarlo mirando ese objetivo de largo plazo que habías fijado inicialmente. Y con eso yo creo que te resumiría un poco las grandes líneas que yo recomendaría a cualquiera que quiera No, no, emprender. es absolutamente cierto. Todos los que hemos pasado por el camino del emprendimiento sabemos que es bonito. Es una de las razones por las cuales siempre decimos que emprender muchas veces es la única opción para muchos profesionales, sobre todo si eres mujer a partir de los 50 años. Es muy bonito, tiene muchísimas satisfacciones, pero hay que tomarse el tiempo de análisis, de formación y sobre todo hacer los números muy finos, porque si no te puedes equivocar y no solamente es la desilusión, sino que te has gastado el poco dinero o el mucho dinero que puedas tener ahorrado, ¿no? Mario, ha sido un placer conocer a Mario Garcés, a tu empresa. Antes de despedirnos, nos hemos implantado en esta segunda temporada
una sección que es la recomendación del invitado. Ujú. Nos gustaría que nos recomiendes un libro o una película, o si te apetece las dos cosas. Bueno, pues mira, yo, aunque pueda parecer extraño, hay una película que me parece que es una... Si uno consigue abstraerse de toda la parte de acción y demás, que está muy entretenida, pero desde el punto de vista filosófico, para mí la primera película de Matrix es una obra maestra del humanismo. Yo la recomiendo. Es verdad que hace falta tener una cierta experiencia vital para llegar a ese nivel de percepción dentro de la película, ¿no? Y abstraerse de lo que es la puesta en escena y el dinamismo que tiene. Pero realmente es un camino iniciático y es una obra maestra del humanismo, el cómo llega a reflejar lo que es el desarrollo de una persona a lo largo de un proceso, ¿no? de descubrimiento, en este caso. Y luego, pues como libros, pues en esa misma línea, yo de cara a emprender, yo creo que es muy importante, como digo, plantearse el camino como una aventura. Y hay un libro también muy sencillo que yo leí hace muchos años, cayó en mis manos por casualidad y marcó un antes y un después a la hora de comprender, que es el de El alquimista, de Paulo Coelho. Es un clásico, pero es una lectura sencilla, te lo lees en un par de noches, te metes en la cama a leerlo y bueno, es un viaje iniciático muy bonito, que yo creo que para cualquiera que quiera emprender, pues tiene esa magia de la aventura y lo desconocido, ¿no? Bueno, es una metáfora bonita, me parece interesante. Muy buenos consejos. Oye, tu empresa, bueno, tu emprendimiento reúne dos cosas que a más de uno nos gustaría, que es estar en un lugar físico entrañable, como es la parte de los Pirineos, y luego estar en un ámbito virtual, innovador, tecnológico, puntero, que creo que te puede traer satisfacciones muy, muy interesantes. Así que, si te parece, vamos a emplazarnos dentro de un tiempo a repetir este café virtual y que nos cuentes por dónde ha ido creciendo tu empresa, las innovaciones que ya nos puedas contar de tus investigaciones y tus desarrollos, porque creo que es muy importante, sobre todo de cara no tanto a nuestro público principal, que es el emprendedor senior, sino a los emprendedores más jóvenes, que sepan que hay alternativas, no solamente a generar una startup que genere dinero o genere resultados de forma inmediata, sino permitirte soñar y pensar en hacer cosas con más perspectiva, ¿no? Me ha parecido Sí, sumamente interesante lo que nos has contado esta tarde y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. pues te recojo el guante y nada, nos emplazamos a cuando quieras a seguir charlando y a compartir ideas y experiencia. Un placer. Fantástico. Hasta el próximo episodio entonces. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.